que se llaman sus hijos, canten y denle las gracias a Jesús poderoso. Hola mis hermanos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien, ¿verdad? Pasándose un lindo domingo junto con su familia y y pues queriendo aprender más de la palabra de Dios, ¿verdad? Le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar otra vez juntos, ya que no podemos estar en el templo por estas circunstancias que estamos viviendo, pero le damos gracias a Dios que por medio de de estos bueno, por medio de esto podemos estar en comunión, ¿verdad? Y aprendiendo un poquito más de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos la semana pasada? ¿Sí? Ok. Miren, pues para los que no se acuerdan, pues nomás les voy a recordar que vimos dos pactos, el pacto viejo y el pacto nuevo, ¿verdad? ¿Y cuál nos convenía? Pues el pacto nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vimos que Cristo es nuestro Salvador, ¿verdad? Y que nos tenemos que aferrar a ese pacto. Entonces vamos a ver en este capítulo número 9 de Hebreos. Yo quiero que me acompañen y abran su Biblia a, al capítulo número 9 de la carta de los Hebreos. Y en lo que ustedes buscan la cita, yo voy a hacer una oración por todos ustedes, hermanos. ¿Qué les parece? Ok, vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das, Señor, y te rogamos, Padre, que en tu infinita misericordia, Señor, tú derrames de tu precioso Espíritu Santo sobre todos los que vamos a escuchar este mensaje, Señor, y que tú nos abras el entendimiento, Padre, para que tú nos traigas paz y gozo a nuestro corazón, Señor. Y te ruego una bendición especial sobre todos mis hermanos que van a ver este video, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿ya tienen su cita? Vamos a ver debilidades del viejo santuario. Vamos a ver el viejo santuario y el nuevo santuario, hermanos. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir esta parte, esta porción del capítulo 9 de Hebreos. Entonces a ver si tenemos tiempo, vemos 5 debilidades que les daba aquellos hermanos la ley en aquel tiempo, ¿verdad? Pero de ahí vamos a ver también algo bien importante. En la situación o en el momento, en la actualidad que estamos viviendo nosotros, vamos a ver por qué nos conviene esta superioridad de este nuevo santuario, ¿verdad? Y entonces vamos a ir desglosando todo esto dependiendo de los versículos que veamos, ¿verdad? Vamos a ver el versículo número 1, la primera debilidad de aquel santuario, hermanos. Y el versículo número 1 dice así, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Fíjense que aquí en el versículo 1 a mí me dice que estamos viendo la primera debilidad de aquel santuario que ellos tenían para adorar a Dios. Y vamos a ver por qué es esta debilidad. Porque ese santuario, ¿se acuerdan que fue hecho por manos de hombres, ¿verdad? Por manos de hombres de aquel pueblo de Israel. Entonces vamos a ver que pues como era hecho por manos de hombre, pues era débil, ¿verdad? Porque este santuario no, no purificaba las almas como enseguida vamos a ver cómo nos podemos purificar, ¿verdad? Y entonces estos hombres estaban guiados por Dios. Es más, ese santuario se vino haciendo conforme a un
a un mandato de Dios hacia Moisés, ¿va? Porque ellos fueron los que prepararon ese santuario, ¿verdad? Y déjenme decirles, si se acuerdan que habíamos visto cómo estaba hecho ese santuario, pues ese santuario tenía un patio, tenía un un lugar santo y tenía un lugar santísimo, ¿verdad? Pero nada más tenía una puerta para entrar, no tenía varias puertas, sino que nada más la puerta para entrar que daba al patio. Es ahí a donde se congregaba la gente que pues que iba pues a purificar su cuerpo, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver que ese santuario no purificaba el alma, sino que purificaba la carne. Y entonces vemos que ese santuario tenía el patio, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Y entonces vemos que había características o objetos que los sacerdotes usaban para poder hacer esos sacrificios, ¿verdad? Y se acuerdan que veíamos que los sacrificios que ellos hacían los hacían por medio de sangre de animales. Y también esos sacrificios lo hacían por los mismos sacerdotes, porque ellos también tenían pecado, ¿verdad? Y también lo hacían ya para todo el pueblo, ¿no? Pero al lugar santísimo nada más entraban los sacerdotes. El pueblo no podía entrar. El pueblo se quedaba en el patio nada más. Pero había el otro compartimiento de ese templo estaba que se llamaba el lugar santísimo. Era donde el sacerdote, bueno, era el supremo sacerdote que entraba una vez al año nada más para para propiciación de los pecados de todo el pueblo, ¿verdad? Pero también igual lo tenía que hacer con sangre, ¿verdad? Pero de animal. Pero volvemos a lo que estábamos viendo, ¿verdad? Que esa era la primera debilidad de ese santuario. ¿Por qué? Porque había sido hecha por manos de hombre. O sea que había sido el reflejo del santuario que está allá en el cielo, hermanos. Pero en más pequeño. Y ahí tuvimos la primera debilidad, ¿verdad? Ahora vamos a leer del versículo 2 al 5. Vamos a ver qué nos quiere decir el autor perdón, de la carta de los Hebreos. Vamos a empezar con el 2. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Aquí vienen lo que el tabernáculo tenía en cada una de sus secciones, hermanos. Dice, en la primera parte, llamada el lugar santo, en el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Eso es lo que nos dice el versículo número 2. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, dice aquí, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar con detalle, porque estas están escritas en Éxodo, hermanos. Ahí está en detalle todo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dice el autor? El autor nos viene diciendo que este, tabernáculo estaba o se constituía en la primera parte llamada el lugar santo. Es a donde los sacerdotes entraban diario. Y para hacer
el sacrificio para perdón de los pecados de todos, inclusive los de ellos, ¿verdad? Pero nos dice que tenía en la primera parte llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Estos panes, hermanos, eran 12 panes que representaban a cada una de las tribus de Israel, hermanos. Y eso Dios lo tenía como pues como para compartir con ellos, ¿verdad? En comunión, que no les faltara el pan, ¿verdad? Pero también nos dice que en la mesa que tras que tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. ¿Por qué tenía un incensario de oro, hermanos? Porque era un lugar bien cerrado y era lo único que daba luz a ese lugar, hermanos. Y para mí se me hace bien importante todo esto porque más adelante vamos a ver cómo esto nos puede afectar, ya sea de buena manera o de mala manera en nuestras vidas, hermanos. Entonces vamos a ver que también tenía el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. El maná, Dios se lo daba al pueblo cuando estaban en camino hacia la tierra prometida. Era la alimentación que Dios les daba a todo el pueblo, ¿verdad? Y entonces era algo bien importante, hermanos, porque cuando Dios nos ha dejado sin comer, hermanos, aunque estemos padeciendo necesidades, pero yo creo que Dios siempre, siempre nos da el alimento día con día, hermanos. Y vamos a ver también aquí que la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Las tablas del pacto eran las que las que Dios le dio a Moisés, hermanos. Pero eran unos mandamientos bien estrictos que a la verdad nadie podía cumplir, hermanos. ¿Por qué? Porque eran bien estrictos. Y yo creo que si nosotros estuviéramos todavía en esos tiempos, pues yo creo que pues tampoco los habíamos de cumplir, hermanos. Porque aún así, nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad de que nos perdona de nuestros pecados, a veces seguimos cayendo, hermanos. Imagínense, y esos mandamientos que Dios le había dado a Moisés por medio de esas tablas, pues eran difíciles de cumplir, ¿verdad? Pero también aquí nos dice que, que sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, dice que de las cuales cosas no se puede hablar ahorita en detalle. Entonces, había unos querubines que estaban representando el temor hacia Dios, ¿verdad? Porque no eran unos querubines pequeños, sino unos querubines que tenían unas enormes alas, hermanos, y y estaban así, cubriéndose con las alas por el temor hacia Dios, ¿verdad? Y déjenme decirles una cosa bien importante, hermanos, que para que los sacerdotes entraran a ese lugar, bueno, que al sumo sacerdote entrara a ese lugar, le ponían en su vestimenta, le ponían unos como cascabeles y le amarraban una cuerda en el pie. ¿Por qué? Porque si el sacerdote no estaba bien en comunión con Dios, llegaba a la presencia de Dios y se moría. Y cuando ya no sonaban los cascabeles, lo jalaban porque el sumo sacerdote ya estaba muerto. Y para mí pues era bien fatal eso, ¿verdad? Pues pues, en mi lugar, si yo fuera sacerdote de ese tiempo y tenía yo que entrar a ese lugar, híjole, yo no entraría con gozo, ¿verdad? Entraría yo con miedo, con pavor, porque no sabía cómo iba a responder Dios hacia mi acto, ¿verdad? Por eso ahí yo veo una cosa bien importante que está bien difícil, hermanos, porque es a lo contrario de ahora. ¿Qué sentimos cuando nosotros vamos al templo a saber más de Dios?
pues vamos con gozo, alabamos a Dios y escuchamos su palabra, ¿verdad? Con reverencia. Y le damos gracias a Dios porque no vamos con temor, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a ver la segunda debilidad. Nos dice que esta debilidad, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaba el calendar, can- candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Dice, yo veo esto aquí, hermanos, que la segunda debilidad, que todo esto viene siendo una sombra de lo que verdaderamente vamos a ver allá cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que ese tabernáculo fue hecho, o este santuario fue hecho por manos de hombre. Fue dirigido por Dios, basado, basado en el que está allá arriba, pero acá lo vinieron a hacer como en una miniatura, ¿verdad? Y esa es una debilidad más. Vemos en el versículo número 3 que esto era inaccesible, hermanos. Que este tabernáculo era inaccesible. ¿Por qué? Pues porque no todos podían entrar, hermanos. El pueblo se quedaba en el patio. Inclusive yo creo que había gente hasta que se quedaba fuera de ese tabernáculo. ¿Por qué? Porque déjenme decirles que ese tabernáculo nada más había sido hecho para el pueblo de Israel. Si alguien que no era o era extranjero y quería saber de Dios, no podía entrar, hermanos. No lo dejaban entrar porque no eran del pueblo de Israel. Por eso yo veo aquí otra debilidad más de este santuario. Porque no había el libre acceso a conocer más de Dios, hermanos. Vamos a seguir adelante. En el versículo número 6, no, en el versículo número 8, vamos a ver que también era temporal, hermanos. Otra debilidad más a ese santuario. ¿Por qué era temporal? Pues porque se terminó cuando el pueblo de Dios eh, ya no estuvo en ese lugar. Se acabó ese templo. Ese templo fue hecho después no me acuerdo si en Jerusalén, pero ya no estaba, dice la palabra de Dios que ya no estaba la presencia de Dios ahí en ese templo que fue construido otra vez por manos de hombre. Y es diferente al que en el tiempo en que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un santuario, pero que es para siempre, para toda la eternidad. Y le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque esa debilidad de que era temporal, pues la gente se iba a morir y ya no iba a poder ir a ese templo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a morir y vamos a ir a ese templo que es para siempre y vamos a estar en la presencia de nuestro sumo sacerdote por siempre, ¿verdad? Y se acuerdan cuando vino a acabarse ese lugar santísimo donde nomás entraba un solo sacerdote o que es el sumo sacerdote. ¿No se acuerdan? No lo hemos visto, ¿verdad? Pero si ustedes quieren ver a dónde está esa parte donde nuestro Señor Jesucristo hace que se rompa el velo de arriba hacia abajo, vean y busquen Mateo 27, versículo 50 y 51. Cuando dice en el versículo 50 nuestro Señor Jesucristo, dice, consumado ha sido, ¿verdad? Y en el 51 dice que entonces cuando exclamó esto nuestro Señor Jesucristo, el velo fue roto de arriba hacia abajo, hermanos. Y fue cuando nosotros
tenemos el libre acceso a la presencia de Dios, porque Él nos lo dio. Nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, por ese sacrificio tan grande que Él vino a hacer, para que tú y yo fuéramos libres de todo pecado. Pero te vuelvo a repetir, vamos a seguir pecando a lo mejor, pero Dios no quiere que estemos pecando. Dice que Dios ama al pecador, pero al pecado lo aborrece. Y entonces vemos aquí que a partir de entonces nosotros vamos a tener un santuario con más superioridad. Nos dice que ese santuario es a partir de entonces cuando nuestro Señor Jesucristo exhaló allá en la cruz. Fue roto ese velo. Y ese velo no crean que era un velo delgado, era un velo grueso. Un grueso que se rasgó cuando nuestro Señor Jesucristo padeció por tu pecado y por el mío, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dice cómo está de que nosotros tenemos un mejor santuario, hermanos. Vamos a ver del versículo 11 al 14. Dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Fíjense, lo primero más bonito que veo yo aquí es que ese santuario se hizo más perfecto, o ese tabernáculo se hizo más perfecto. ¿Por qué? Porque no fue hecho de manos de hombre, sino que Dios lo hizo para que todo aquel que en Él crea estemos ahí presentes. Y no por sangre de machos cabríos. ¿Se acuerdan que les decía yo hace rato? Que los sacrificios que aquellos sacerdotes hacían era por sangre, pero de animales. Y aquí este santuario se viene a hacer mucho más importante. ¿Por qué? Porque fue sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó allá en la cruz, y nada más fue derramada una sola vez, y esa sola vez va a servir para toda la humanidad y por siempre, para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo como el único Dios, como el que dice la palabra de Dios que Él es el camino, Él es la verdad y el camino hacia Dios, que nadie va a llegar a Dios si no es porque va a creer en Cristo Jesús como su Salvador. Así es que vean ustedes, es mucho más importante este tabernáculo que el que tenían en aquella época. Yo creo que no, ¿verdad? Es más fuerte este tabernáculo, porque en primera no fue hecho por el hombre, fue hecho por Dios. Y dice que nos va a limpiar no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, hermanos. Y que entró solamente una vez, y esa vez fue para siempre. Ese lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fíjense nomás, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, santifican para la purificación nada más de la carne, hermanos. Esa sangre nada más estaba purificando por fuera al hombre, no la estaba purificando como ahora, por dentro. ¿Se acuerdan que decía la vez pasada? Que Él nos iba a poner sus mandamientos en nuestra mente y nos iba a transformar nuestro corazón. Si teníamos un corazón de piedra, Él nos iba a dar un corazón de carne, ¿verdad? ¿Cómo iban a ser salvos a aquel pueblo si nada más estaban siendo purificados por dentro? Ahora vamos a ver y vamos a conocer cómo Dios nos salva a nosotros, ¿verdad? Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará
vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Déjenme decirles, explicarles algo de esto. A veces cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, ¿qué les ha pasado a ustedes cuando van y predican la palabra allá afuera a una persona, a dos personas? Lo que luego a veces a mí me han contestado es que dicen que ellos pues creen en Dios, pero que no lo han aceptado. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo, tratan bien a sus hijos, tratan bien a su esposa, ayudan al prójimo, pero esas obras son muertas, hermanos. ¿Por qué son muertas esas obras? Porque dice la palabra de Dios que no por obras para que nadie se gloríe, sino que aceptando a nuestro Señor Jesucristo es como vamos a tener la salvación eterna. Y por eso dice aquí que Él nos va a limpiar de nuestra conciencia y también nos va a limpiar de acá, de adentro, hermanos. Damos gracias a Dios porque yo he conocido hermanos que los conocía antes de haber conocido a Dios y ahora ya son diferentes personas. Y eso es lo que me motiva a mí, seguir adelante predicando la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque también conmigo lo hicieron cuando a mí me empezaron a hablar de la palabra de Dios. Así es que nosotros también tenemos que ir y predicar el evangelio allá afuera, hermanos, para que todo aquel que lo haga está obedeciendo a la palabra de Dios. El número 14, y con esto vamos a terminar, hermanos, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si nosotros llegamos al entendimiento que Cristo nos quiere enderezar del camino que nosotros vamos, y Él quiere que tomemos el camino que Él nos va a guiar, hermanos, nosotros podemos ir sirviendo a Dios, hermanos. ¿Y cómo lo podemos servir? Con lo menos que usted se pueda imaginar. Cuando usted llegue al templo, que si una banca está mal puesta, pues ponerla bien. Si nos toca hacer el aseo, pues hacer el aseo con gusto, hermanos. Así podemos empezar el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Porque yo he visto que a veces hay muchos hermanos que no se les da el ir todavía a predicar, pero con el tiempo van a ver que Dios va a poner sabiduría a su mente, y Dios los va a guiar a donde hay necesidad para que hablemos de Él. No nos vaya a pasar como el tabernáculo de aquel tiempo, ¿verdad? De aquella época, que se acuerdan que era un lugar cerrado. No era grande, era como la cuarta parte de un estadio de fútbol. Nada más para que ustedes se den cuenta qué tamaño tenía ese tabernáculo, ¿verdad? Pero estaba cerrado. Tenía una sola puerta nada más para poder entrar a ese tabernáculo, hermanos. Pero había gente que se quedaba afuera porque no era del pueblo de Israel, hermanos. Había esa puerta. Después la puerta que daba al patio, ahí se quedaba el pueblo nada más. Y ok, está bien, si tú en este momento ya entraste a ese tabernáculo, hermano, que ya conociste de Dios, entra al patio de ese tabernáculo, hermano. Pero no te quedes ahí, hermano. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vemos que hay gente que a lo mejor tiene menos tiempo que nosotros y quiere entrar o va entrando hacia a la segunda parte de ese tabernáculo que es el lugar santo, hermano. Ahí en el lugar santo, ¿te acuerdas qué dice la palabra de Dios que hay? Que hay los panes de propiciación. Y esos panes de propiciación, déjame decirte que es con lo que tú puedes alimentar a la gente cuando vas y le hablas de la palabra de Dios, hermano. Y si tú los compartes con ellos, esos panes, ellos van a conocer más de Dios.
Pero tampoco te quedes ahí, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos otra parte más importante a donde llegar. Y esa parte más importante a donde llegar es al lugar santísimo. Y a ese lugar santísimo, déjame decirte que eh, para aquel sumo sacerdote era peligroso, hermano. Porque en una de esas se podía morir el sacerdote, ¿verdad? Pero no, en este santuario que nosotros tenemos a hoy es mucho más bonito, porque si tú entras ahí, vas a entrar en comunión con Dios, en comunión con nuestro Padre, con nuestro Creador, y tienes que entrar con gozo. Pero no entres, o sea, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque por estar sirviendo a Dios, no vas a pasar a ese lugar santísimo. Es importante servir, hermano, pero también es más importante estar mejor en comunión con Dios. Y cuando tú estás en comunión con Dios, se te va a hacer más fácil servirle a Dios, llevar esos panes de propiciación a la gente, que conozcan de nuestro Padre. No vayamos a ser como hay un pasaje en la Biblia donde estaba María y Marta, y cuando vieron venir a nuestro Señor Jesucristo, su Marta quiso pues ganarse la confianza de nuestro Padre, no sé, haciendo tortillas, haciéndole de comer a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo Marta? Marta se fue y se postró en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, ¿qué hizo María? María se postró y estuvo ahí con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice Marta? ¡Hey, María, ven, ayúdame a preparar los alimentos! Dice, déjala que venga para acá para que me ayude. Pero le dice nuestro Señor Jesucristo, le dice, ay, Marta, créeme que María escogió lo mejor, estar en mi presencia, estar postrada a mí, que estar haciendo allá, que estar sirviendo allá. Pero Marta quería servir al Señor, ¿verdad? Pero por eso yo te digo ahorita, hermano, que es bonito estar en el lugar santo, porque ahí también podemos servir a nuestro Señor Jesucristo. Pero es mucho más bonito estar en el lugar santísimo, porque estamos en la presencia de nuestro Dios, hermano. Por eso hay que medir todo, ¿verdad? Yo sirvo, pero también estoy en la presencia de Dios. ¿Y cómo voy a estar en la presencia de Dios? Orando, ayunando, dándole gracias a Dios por todo lo que hace en tu vida. Y también dándole gracias por todo lo que ha sido para ti. Reconocer que Él hizo todo para que tú lo conocieras, porque nosotros no hicimos nada para conocerlo, sino que Él vino, tocó nuestro corazón. Y, y cuando tocó nuestro corazón, no fue fácil para nosotros, al menos para mí no fue fácil. Yo le doy gracias a Dios, al pastor que venía y me compartía de la palabra de Dios, porque fue bien aferrado, hermanos, para compartir la palabra de Dios. Pero yo mejor me escondía, yo le decía a mis hijos, no, díganle que no estoy, pero ahí veía mi carro y ahí se aferraba a tocar la puerta. Pero le doy gracias a Dios por la vida de este pastor, hermano, porque fue aferrado. Y entonces así debemos de ser nosotros, servir, pero también estar en comunión con Dios. Y tú, mi hermano, que no has conocido, que no has aceptado a Cristo en tu corazón, no te quedes allá afuera del tabernáculo, porque este tabernáculo en la actualidad es para todos, ya no nada más para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón. Por eso te invito ahora, que si no has aceptado a Cristo en tu corazón, yo te pido que tú lo aceptes. Yo sé que Dios te va a mandar a alguien para que te hable de Él, para que te hable y tú reconozcas en tu corazón que tú no eres nada sin Cristo. Así es que no te quedes fuera de este tabernáculo, hermano. Entra. Y si ya entraste al patio, sigue al lugar santo. Y si ya entraste al lugar santo, síguete al lugar santísimo.
Porque nosotros, cuando se rompió el velo, tenemos derecho a entrar hasta la presencia de nuestro Señor Jesucristo y pedir por nuestros pecados, pedir por tu familia, pedir por tu esposa, pedir por tus padres, y no te detengas, sigue adelante. Y con esto me voy a despedir. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo número 15 y hasta terminar. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz domingo en compañía de toda su familia. Dios les bendiga, hermanos. Vamos. Que se llaman sus hijos